En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El ángel del Señor le anunció a María y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto en tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava de el Señor, hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto en tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros para la redención del mundo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto en tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Derrama, Señor, tu gracia sobre nosotros, que por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo, para que lleguemos por su pasión y su cruz, y con la intersección de nuestra Santísima Virgen María, a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén, amén y amén. Buenos días, muy buenos días, mis queridos hermanos. Bienvenidos sean todos a esta mañana maravillosa, a este nuevo día, esta nueva oportunidad que el Señor hoy nueva vez nos proporciona, que el Señor nos entrega. Es el regalo de la vida. Cada día que el Señor pone en nuestras manos, hermanos, el regalo de Dios para con sus hijos, para aquellos que Él ha elegido, a los que Él ha llamado. Bendito sea Dios. Gracias, Señor. Bendito sea tu santo nombre por esta maravillosa, grandiosa mañana, este día que tú nos regales. Y gracias, hermanos, por estar en sintonía, como cada día, en esta que es tu emisora, Jesús y María FM, la emisora de Jesús, hermanos, el plan de Dios para cada uno de nosotros. Y este que es tu programa, Dios tiene la última palabra. Bendito Dios. Es el Señor el que tiene el control, mis hermanos queridos. El Señor es el que habla de último. Él es el que sabe cómo, cuándo y dónde va a ser la obra en nuestras vidas. Esperar. Eso nos toca pues a nosotros como cristianos, católicos, seguidores y servidores del Señor. Esperar, hermanos. Y está claro, lo dice el libro, el profeta Isaías, que los que esperan en el Señor pues volarán como las águilas y no se cansarán ni se fatigarán, porque, hermanos, nada más grande para nosotros que esperar la respuesta de aquel que todo lo puede, aquel que pacta con nosotros, que hace alianza, alianza de vida nueva, alianza de vida, alianza de restauración, no de esclavitud. Esas eran las alianzas que hacíamos antes, alianzas antiguas, viejas, cuando nos dejábamos arrastrar por el pecado en el mundo. Hoy recibimos las alianzas con Jesucristo, que son las alianzas de vida nueva, bendito Dios. Pues, hermanos queridos, hoy
nos toca caminar nueva vez en la vida de los santos. Hoy tenemos a San Romualdo. Este es el santo abad que nos toca hoy. San Romualdo, bendito Dios, fundador de los camaldulenses en el año 1027, o sea, en el año 1027, o sea, 1027. Romualdo, que significa, hermanos, glorioso en el mando, el que gobierna con buena fama. En un siglo en el que la relajación de las costumbres era espantosa, Dios entonces suscitó un hombre formidable que vino a propagar un modo de vida dedicado totalmente a la oración, a la soledad y a la penitencia. Ese fue San Romualdo, que es el santo que nos toca compartir hoy. San Romualdo nació en Ravenna, Italia, en el año 950 y era hijo de los duques que gobernaban esa ciudad. Educado según las costumbres mundanas, para que veamos, hermanos, que los santos no eran santos en un principio, y para que además veamos y entendamos que también nosotros podemos caminar hacia la santidad sin importar nuestros pecados, la vida vieja, como decíamos. Entonces, si abandonamos todo lo que no le agrada a Dios y decidimos dar el paso, pues entonces Dios siempre nos va a respaldar. Entonces fue educado según las costumbres mundanas. Su vida fue durante varios años bastante descuidada, dejándose arrastrar hacia los placeres y siendo víctima y esclavo de sus pasiones. Dice el Señor que el que esté libre de pecado, pues que lance la primera piedra. Sin embargo, de vez en cuando experimentaba fuertes inquietudes y serios remordimientos de conciencia, a los que seguían buenos deseos de enmendarse y propósito de volver a ser mejor. A veces, cuando se internaba de cacería en los montes, exclamaba: dichosos los ermitaños que se alejan del mundo, a estas soledades donde las malas costumbres y los malos ejemplos no los esclavizan. Su padre era un hombre de mundo, muy agresivo, y un día desafió a pelear a un duelo con un enemigo y se llevó de testigo a su hijo Romualdo. Y sucedió que el papá mató al adversario. Entonces, horrorizado ante este triste espectáculo, Romualdo huyó a la soledad de una montaña y allá se encontró con un monasterio de benedictinos. Y allí estuvo 3 años rezando y haciendo penitencia. El supervisor del convento no quería recibirlo de monje porque tenía miedo de la venganza del padre del joven, el duque de Ravenna, pero el señor arzobispo hizo de intermediario y Romualdo fue admitido como un monje benedictino. Y le sucedió entonces al joven monje que se dedicó con tan grande fervor a orar, a hacer penitencia, que los demás religiosos, que eran bastantes relajados, se sentían muy mal comparando su vida con la de este recién llegado, que hasta se atrevía a corregirlo por su conducta algo indebida. Le pidieron al supervisor que lo alejara del convento, porque no se sentían muy bien con él. Entonces Romualdo se fue a vivir en la soledad de una montaña, dedicado solo a la oración, a meditar y a hacer penitencias. En la soledad se encontró con un monje sumamente rudo y áspero, llamado Marino. Pero este, con sus modos fuertes, logró que nuestro santo hiciera muy notorios progresos en su vida de penitencia en poco tiempo.
Y entre Mario y Rumaldo, pues logran dos notables conversiones, la del jefe civil y militar de Venecia, el Dux de Venecia, que más tarde se llamará San Pedro Urseolo, bendito Dios, que se fue a dedicarse a la vida de oración en la soledad, y el mismo papá, o sea, el mismo padre de Romualdo, que arrepentido de su antigua vida de pecado, se fue a reparar sus maldades en un convento. Este duque de Ravenna después sintió la tentación de salirse del convento y de volverse al mundo, pero su hijo fue y logró convencerlo, y así se estuvo de monje hasta su muerte. Durante 30 años, San Romualdo fue fundando en uno y otro sitio de Italia conventos donde los pecadores pudieran hacer penitencia de sus pecados en total soledad, en silencio completo y apartado del mundo y de sus maldades. Él, por su cuenta, se esforzaba por llevar una vida de soledad, penitencia, silencio, de manera impresionante, con penitencia por sus pecados y para obtener la conversión de los pecadores, leía y leía vidas de santos. Escuchemos bien hoy. Se pasaba este gran santo que hoy nos toca, San Romualdo, leyendo y contraleyendo, bendito Dios, la vida de los santos, y se esmeraba por imitarlos en aquellas cualidades y virtudes en las que más sobresalió cada uno. Comía poquísimo y dedicaba muy pocas horas al sueño. Rezaba y meditaba, hacía penitencia día y noche. Entonces, cuando mayor paz podía esperar para su alma, llegaron terribles tentaciones de impureza. La imaginación le presentaba con toda viveza los más sensuales gozos del mundo, invitándolo a dejar esa vida de sacrificio y a dedicarse a gozar de los placeres mundanos. Luego, el diablo le traía las molestas y desanimadoras tentaciones de desaliento, haciéndole ver que toda esa vida de oración, silencio, penitencia era una inutilidad, que nada le iba a servir. Por la noche, con imágenes feas y espantosas, el enemigo del alma se esforzaba por obtener que no se dedicara más a tan heroica vida de santificación. Pero Romualdo redoblaba sus oraciones, sus meditaciones, penitencias, hasta que al fin de un día, en medio de los más horrorosos ataques diabólicos, exclamó emocionado: Jesús misericordioso, ten compasión de mí. Y al oír esto, el demonio huyó rápidamente, y la paz y la tranquilidad volvieron al alma del santo. Volvió otra vez al monasterio de Ravenna, del cual lo habían echado por demasiado cumplidor, y sucedió que vino un rico a darle una gran limosna. Sabiendo Romualdo que había otros monasterios mucho más pobres que el de Ravenna, fue y le repartió entre aquellos toda la limosna recibida. Eso hizo que los monjes de aquel monasterio se declararan en su contra. Ya estaban cansados de verlo tan demasiado exacto en penitencias y oraciones y en silencio. ¿Y qué pasó? Que lo azotaron y lo expulsaron nueva vez de allí. Pero sucedió que en esos días llegó a esa ciudad el emperador Otón III, y conociendo la gran santidad de este monje, lo nombró abad, o sea, el superior de todos. Entonces, superior de tal convento. Los otros tuvieron que obedecerle, pero a los 2 años de estar de superior, o sea, de abad, se dio cuenta que aquellos señores no lograrían conseguir el grado de santidad que él aspiraba a obtener de su religioso, y renunció al cargo y se fue a fundar
en otro sitio. Dios le tenía reservado un lugar para que fundara una comunidad como él la deseaba. Un señor llamado Manduli había obsequiado una finca en región montañosa y apartada llamada Campo de Malduli, y allí fundó el santo su nueva comunidad que se llamó Camaldulenses, o sea, religiosos del campo de Malduli. En una visión vio una escalera por el cual sus discípulos subían al cielo, vestidos de blanco. Desde entonces cambió el antiguo hábito negro de sus religiosos por un hábito blanco. San Romualdo hizo numerosos milagros, pero se esforzaba porque se mantuvieran siempre ignorados en nombre del que los había conseguido del cielo. Un día, un rico, al ver que al hombre de Dios, ya anciano, le costaba mucho andar de pie, le obsequió un hermoso caballo. Pero el santo lo cambió por un burro, diciendo que viajando en un asnillo podía imitar mejor a nuestro Señor. Bendito sea Dios. En el monasterio de la Camáldula sí obtuvo con sus religiosos observaran la vida religiosa con toda la exactitud que él siempre había deseado. Y desde el año 1012 existen monasterios camaldulenses en diferentes regiones del mundo. Observan perpetuo silencio y dedican bastante horas al día a la oración y a la meditación. Se enseña, se aprende y se practica. San Romualdo deseaba mucho derramar su sangre por defender la religión de Cristo, y sabiendo que en Hungría mataban a los misioneros, dispuso entonces irse para allá a misionar. Pero cada vez que emprendía el viaje se enfermaba. Entonces comprendió que la voluntad de Dios no era que se fuera para allá a buscar martirios, sino que se hiciera santo allí con sus monjes orando y meditando y haciendo penitencia y enseñando a otros a la santidad. 20 años antes el santo había profetizado la fecha de su muerte. Los últimos años frecuentemente era arrebatado a un estado tan alto de contemplación que, lleno de emoción e invadido por amor hacia Dios, exclamaba: Amado Cristo Jesús, tú eres el consuelo más grande que existe para tus amigos. A donde quiera que llegaba, se construía una celda con un altar y luego se encerraba, impidiendo la entrada allí de toda persona. Estaba dedicado a orar y a meditar. La última noche de su existencia terrenal fueron 2 monjes a visitarlo porque se sentía muy débil. Después de un rato, mandó a los 2 religiosos que se retiraran y que volvieran a la madrugada a rezar con él los salmos. Ellos salieron, pero presintiendo que aquel gran santo se pudiera morir muy pronto, se quedaron escondidos detrás de la puerta. Después de un rato, se pusieron a escuchar atentamente y, a no percibir adentro ni el más mínimo ruido ni movimiento, convencidos de lo que podía haber sucedido, pues empujaron la puerta, encendieron la luz y encontraron al santo cadáver que ya yacía boca arriba, después de que su alma había volado al cielo. Era un amigo más, hermanos, que Cristo Jesús se llevaba a su reino celestial. Bendito Dios. Hermanos, un tremendo santo, el de hoy, que nos enseña a nosotros a caminar, bendito Dios, a cuidar nuestra vida espiritual, nuestro caminar cristiano, y saber que lo que hoy vivimos, padecemos, lo que hoy experimentado, pues eso
es totalmente para Dios posible, porque es Dios el que nos elige, Él es el que nos señala, Él es el que nos llama, y cuando Él nos llama, entonces Él nos forma, Él nos prepara y nos perdona. Y al perdonarnos, pues, quedamos limpios, dispuestos a que el alma siempre sea para Cristo y que el caminar sea hacia la santidad. Bendito Dios, pues, en este lunes maravilloso, hermanos, tenemos para hoy un banquete en la primera lectura que yo los invito hoy a que nos adentremos en esta primera lectura de San Pablo a los Corintios en el capítulo 6, versículo 1 en adelante. Qué reflexión maravillosa hoy. La enseñanza, bendito Dios, de San Pablo a sus compañeros, a sus hermanos de Corinto. Entonces, siempre con la intención, hermanos, de que nosotros estemos totalmente basamentados en la roca, hermanos, que estemos edificados, que no haya errores, que real y efectivamente cuando buscamos las escrituras, cuando nos aferramos a la verdad, que es la palabra, pues siempre vamos a estar edificados, claros, conscientes de que Dios tiene el control de cada una de nuestras vidas, pues. Entonces hoy Pablo le exhortaba y así a nosotros nos lo hace hoy. Nos exhorta, hermanos, a cuidar la palabra, a cuidar el evangelio, las buenas nuevas, la, la buena noticia, pero también, hermanos, sobre todo, a cuidar el evangelio, a saber tener, bendito Dios, en vasijas de barro, como dice la palabra, el evangelio, para que nosotros entendamos de una vez y por todas que no es por mérito propio, que si no es por la voluntad del Padre. Entonces, hoy nosotros recibimos este mandato, exhortación de la lectura en la carta a los Corintios, hoy en el capítulo 6, la exhortación a no echar en saco roto la gracia de Dios, hermano. A no echar, y sabemos qué pasa cuando nosotros depositamos algo en un envase roto. O sea, dice no echar la gracia de Dios, les exhortamos, dice el apóstol, o sea, nos exhorta, nos sugiere, porque sabe que nos conviene que no echemos en saco roto la palabra de Dios. ¿Y qué dice? Porque es la gracia de Dios. ¿Qué pasa, hermanos? Que a nosotros depositar eh, la gracia de Dios en un recipiente nuevo, resistente, pues vamos a tener siempre su presencia maravillosa en nuestras vidas y en nuestros corazones. Dice que Él dice, el Señor, qué tiempo favorable, qué tiempo donde nos escucha y qué día de salvación. O sea, viene en nuestra ayuda cuando el Señor nos da a nosotros, hermanos, cuando Dios abre las compuertas del cielo y manda la lluvia a nuestras vidas, entonces esos son los tiempos favorables que el Señor ha abierto para nosotros, o sea, los días de salvación que Él viene en nuestra ayuda. Pues dice, miren, ahora es tiempo favorable, aleluya. Ahora es día de salvación para no poner en ridículo nuestro ministerio. Hermanos, quiere decir que el ministerio de nosotros, nuestro apostolado está respaldado por Dios y nunca va a quedar de ridículo, nunca va a quedar defraudado, porque siempre la mano poderosa del Señor nos acompañará, nos protegerá, nos guiará, nos iluminará a nosotros hacia el logro perfecto de la misión que Dios ha puesto en nuestras manos. Dice que nunca además somos nosotros motivo de escándalo, hermano. El que es servidor, el que es servidor del Señor, debe saber cómo manejarse, cómo comportarse, reflejar que lleva a Cristo en su corazón, reflejar que su vida ha sido transformada por el sagrado corazón de Jesús, ha sido restaurada, cambiada, y así nunca se va a dar motivo de escándalo. Al contrario, continuamos dando prueba de que somos ministerio de Dios. ¿Y cómo nosotros vamos a dar prueba que somos ministerio de Dios? Generando escándalo, siendo mentirosos,
buscando la hipocresía, siendo arrogante, prepotente. No, no vamos a poder, hermanos. Esos son los motivos de escándalo de lo cual habla la palabra hoy. Al contrario, damos prueba de que somos ministerio de Dios con lo mucho que pasamos. Entonces, ¿qué pasa con el que está afuera? Con el que nos ve a nosotros servirle a Cristo, con el que nos mira a nosotros ser, bendito Dios, caminantes fiel en la vida que el Señor nos ha facilitado, en las pruebas que Él ha permitido, los percances, las situaciones, las crisis, las dificultades. Es para eso, para que nos desarrollemos, para que crezcamos, para que seamos mejores. ¿Y qué dice hoy la Escritura? ¿Cuál es la prueba de que somos fieles seguidores del Señor? De que somos fieles soldados del Señor, a disposición de Él. Bueno, pues, que somos ministerios de Dios con lo mucho que pasamos. O sea, no es que se va a estar blindado, no es que nada va a pasar y que el estar de la mano con el Señor, estar en la Eucaristía, en la Santa Misa, en la comunión, eso quizás muchos piensan que nos va a blindar, que eso no, nos va a proteger de todo mal. Y al contrario, el Señor fue primero que padeció. Él fue primero que eligió una muerte y de cruz. Él va al madero por nosotros. Entonces, dice que por lo mucho que pasamos, es que damos pruebas que somos ministros de Dios. Hermanos, para ser ministro de la palabra, para ser ministro de Dios hay que padecer. Y dice que luchas, infortunios, apuros, golpes, cárceles, motines, hermano, de todo. Pasar de todo. No es que va a ser todo color de rosa. Claro, vamos a contar siempre con el brazo poderoso y la fuerza de Dios en nosotros. Pero, ¿qué pasa? Que se nos van a venir, se van a levantar los vientos en contra. Hermanos, el enemigo no se va a quedar de brazos cruzados, no se va a amarrar las manos, porque al nosotros dejar el mundo, al abandonar el pecado, bueno, pues cuando estábamos en el mundo y caíamos en el pecado, ¿a quién estábamos sirviendo? A él, al mal. ¿Y de quién éramos enemigos? De Dios. Pues cuando nos convertimos y entra en nosotros ese proceso de conversión, entonces nos saca del lodo, nos saca de la tiniebla y quedamos entonces en la luz de Cristo y Él empieza a perseguirnos. Por eso dice la palabra, si te decides a seguir a Cristo, me parece estarlo escuchando a usted de la respuesta, prepárate para la prueba. Eso es así, hermanos. Entonces luchas, eso es lo que va a identificar que somos ministros de la palabra de Dios, que somos ministros, bendito Dios, por lo que pasamos. No importa que hayan luchas, infortunios, apuros, golpes, cárceles, motines, hermanos, de todo fatiga, noches sin dormir y días sin comer. O sea, ser ministro de Dios a tiempo, a destiempo y en contra de los tiempos. Pero dice que padecemos con limpieza. O sea, procedemos, aunque se padece y se pasa situaciones, entonces, hermanos, se procede. Óyeme bien, ese es el llamado, ese es el milagro que Dios siembra en un corazón, el cual ya ha sido nombrado ministro de la palabra, ministro del Evangelio, ministro de Dios. Entonces, aún los padecimientos, entonces, se procede con limpieza, o sea, con todo transparente, con todo claro, con saber, o sea, con saber la sabiduría que Dios nos da, con paciencia y amabilidad. Entonces, con dones del Espíritu y amor sincero, llevando la palabra de la verdad y la fuerza de Dios. Aleluya, bendito Dios. Hermanos, pues, nos toca hoy adentrarnos en las Escrituras, adentrarnos, hermanos, en la santa palabra de Dios, para que podamos nosotros seguir estos pasos que hoy recibimos de la enseñanza a través de San Pablo en la carta a los Corintios. Dice que además somos los impostores para muchos,
¿verdad? Cuando los enemigos de Dios se levantan en contra de la palabra, de las buenas nuevas, somos impostores pero que dicen la verdad. No importa lo que diga la gente, el hombre, el mundo. Impostores pero dicen la verdad. Desconocidos pero conocidos de sobra. Porque la palabra de Dios es clara y eficaz. Los moribundos que están bien vivos, hermano, conscientes, por eso nos van a llamar locos, fanáticos, esto, ¿verdad? O sea, de todo. Pero los moribundos que están bien vivos, los penados nunca justiciados, los afligidos, hermanos, siempre alegres, afligidos siempre alegres. O sea que, aunque hayan malas noticias, flechas, persecuciones, venga lo que venga, hermanos, tribulaciones, bueno, la aflicción va a tocar la puerta, pero aunque venga, siempre alegres, alegres en Cristo, porque Él nos da el gozo. Entonces, termina Pablo, bendito Dios, cuando nosotros siempre usamos, ¿verdad? En nuestro programa, en este espacio, que Dios es maravilloso y que la grandeza de Dios consiste en tantas cosas, pero que una de ellas es llamar a lo que no es para que sea. Y hoy dice Pablo, los pobretones que enriquecen a mucho, aleluya. Ay, 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 bendito Dios. Hermanos, los pobretones. ¿Qué significa eso? Que aunque tú tengas lo que tengas, aunque hayas recibido lo que hayas recibido, aunque viva en la abundancia sobre abundancia, te hace falta algo. O sea, porque lo que Dios da, lo que Dios está haciendo en tu vida, bendito Dios, no es a través de lo material. Dios da los dones. Dios facilita los dones y hay que recibirlo. Pero Dios busca la humildad, la sencillez, un corazón que se abre y que está dispuesto, bendito Dios, a recibir gratis, gratis y a dar gratis lo que el Señor nos entrega. Entonces, los pobretones que enriquecen a muchos. Eso quiere decir que cuando Dios te llama, te elige, nunca digas que tú no tienes nada que dar, porque lo que has recibido viene del cielo, viene de Dios. Y cuando creemos que no somos nada, cuando creemos que no somos nadie, que no tenemos que dar, entonces Dios te llama, si no era para que tú seas, aleluya, y para que enriquezca a muchos que quizás tienen muchas cosas materiales, pero le hace falta lo esencial, le hace falta lo que importa, porque le hace falta la vida. Hermano, no importa ganar, conquistar el mundo si pierde tu vida. Entonces los pobretones que enriquecen a muchos y los necesitados que todo lo poseen. Bendito y alabado sea Jesucristo. ¿Por qué los necesitados que todo lo poseen? Porque el que tiene a Cristo lo tiene todo. Hermano, la providencia de Dios entra en nuestras vidas cuando le somos fieles al Señor, porque Él siempre es fiel y la victoria de Él siempre se dará a conocer cuando se trata de que le somos fieles a Él. Por eso el salmista hoy, en el Salmo 97, nos dice, el Señor da a conocer su victoria. Y hoy es un día a través de la palabra, de las escrituras, que el Señor da a conocer su victoria en nosotros cuando le decimos al Señor, sí, sí, Señor, hágase en mí según tu palabra. Hágase, Señor, en mí en este día, en esta mañana maravillosa, en este inicio de semana laboral. Hágase en mí tu voluntad. Por eso hoy nos enseña el Señor en el Evangelio a través de San Mateo, en el capítulo 5, a ser desprendido. Hermanos, a ser desprendido. No importa, dice el Señor, escucharon y han oído lo que se practicaba antes de la ley de Gamalión, o sea, ojo por ojo y diente por diente. Hermanos, hoy Jesús nos dice, entrégalo todo, no te reserves nada, gasta tu vida en mí y salvará tu alma, bendito Dios. A ser desprendido a través del Evangelio, entonces, hoy el Señor nos enseña a nosotros 3 puntos en el Evangelio, hermano, a dejarlo todo, todo, y cuando dice todo, es todo, hermano, y tiene que ver en lo humano. Por eso le dice, si te golpean y te abofetean
en la mejilla derecha, entrega la otra. O sea, entrega todo lo humano, entrega todo lo espiritual. O sea, lo que el Señor te da gratis, llévalo gratis. Los dones, carismas recibidos del Señor es para llevarlo, es para proclamarlo. No es para engavetarlo ni guardarlo. Y tercero, en lo material. Si te piden la túnica, eh, no ponga pleito. También dale la capa. Entonces, si te piden prestado, no te reniegues. Entonces, hoy el mensaje del Señor en el Evangelio es hacer desprendido, no enfrentar, no pelear con nadie ni con nada, entregándolo todo, desprenderse de todo. Gracias, Señor, por este día maravilloso, por esta que es tu palabra, palabra de vida eterna, bendito Dios. Y gracias, mis hermanos queridos, por estar con nosotros como cada día en esta que es tu emisora, Jesús y María FM, la emisora de Jesús. Mañana, si el Señor nos lo permite, pues nos vamos a encontrar en un programa más. Hermanos queridos, pues, que no se nos olvide que para nosotros dar prueba y demostrar prueba que somos ministros de Dios, de la palabra, hay que padecer, pero el premio, la recompensa es el cielo. Que pasen un día maravilloso, grandioso, poderoso, pero sobre todo santo, mis hermanos queridos y nuestro director. Ha sido todo por hoy. Bendiciones mil.